Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros en Calle Libertad a un periodista de raza. Si la función principal del periodismo en una democracia es la vigilancia del poder, la crítica y la denuncia de los políticos tramposos y la búsqueda de la verdad, nuestro periodista de hoy se ha ganado el ser una referencia de la profesión. Porque además, lo que es muy importante, todas estas cualidades de buen periodista las ha ejercido en un contexto de absoluta hostilidad para los que plantan cara a un sistema ya anclado desde hace 35 años en Andalucía, que como veremos ocupa prácticamente toda la red social e institucional. Se trata de Pedro de Tena. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ti, por Dios, porque este es un programa que lleva un nombre, que el nombre solo ya merece una televisión. Gracias. Vamos a hacer, si te parece, Pedro, un breve recorrido. Como quieras. Sobre tu vida, básicamente sobre tu vida profesional, pero en general sobre tu vida. Tú naces en Jerez en el mismo año que yo, tenemos ya un montón de... 1951, ¿no? 61 años. 61 años, efectivamente. Hemos llegado, ¿eh? Hemos llegado. Vale, el que pueda llegar, que lo diga. Exactamente, la alternativa es... La alternativa es muy fea. ¿Cómo era tu familia, Pedro? ¿Cuántos erais? ¿A qué se familia, dedicaban tus padres? Mi familia era una familia, yo no diría pobre, pero sí diría de escasos recursos. Mi padre era funcionario del Instituto Nacional de Previsión y mi madre sus labores, aunque ella siempre hubiera querido ser otra cosa. La verdad que ella murió con esa espinita. Fue de las mujeres, no diría yo que maltratadas, pero sí mal utilizadas. Sí, desaprovechadas. Desaprovechadas como tantísimos millones de mujeres que ha habido en España, que ahora afortunadamente ya no es así. Era una familia, diríamos, de clase media baja, que tenía pocos posibles. Yo estudié con beca, estudié a los hermanos de La Salle, a los que recuerdo con cariño, porque yo también estudié en La Salle, eran duros, pero enseñaban. ¿Cuántos Y hermanos erais, me has dicho? ¿O si no, tres hermanos. Yo tengo un par de hermanas, María Luisa y Sofía y yo. Y éramos, bueno, pues eso, ellas estudiaban en la Compañía de María, que eran también con beca, y yo estudié con beca. En Jerez los hermanos de La Salle, ¿no? Sí. Toda mi vida, en Jerez los hermanos de La Salle. Entonces no habría bachillerato todavía en el colegio. Sí, yo hice hasta sexto de bachillerato. Ah, ya había bachillerato en sexto de bachillerato. Con La Salle, ¿no? Sí. Porque y luego ya pasamos a lo que hoy es COU, o ahora es en la prueba esta universitaria, pero que antes se llamaba PREU. Sí, preuniversitario. Que era un curso dificilísimo. Era un curso completamente distinto, porque veníamos de un colegio privado con una disciplina y tal, y entonces aquello era plena libertad para nosotros. Era otra calle Libertad, no todo el mundo la usaba bien, pero allí coincidimos montones de personas que luego han tenido una gran importancia. Por ejemplo, allí estudiaba Paco Lobatón, por ejemplo, era compañero. Entonces, estamos hablando del PREU. Allí fueron las primeras novias, los primeros amores, las primeras cosas. Los chicos del PREU, ¿te acuerdas de aquella película? Y las primeras ideas críticas respecto a la sociedad en la que vivíamos, ¿no? Sí. Pero tardaría todavía un poco en cuajar eso, ¿no? Estamos hablando de PREU en el Padre Luis Coloma. En el Padre Coloma. Exactamente. Eres de la frontera. El instituto más, me parece que es el más antiguo. Uno de los más antiguos. Yo llegué a conocer a un profesor emblemático de la historia, de la historiografía, que era don José Cádiz, que era un falangista de pro, pero respetuoso todo el mundo con él, ¿eh? Ni los de la izquierda se atrevían con él. Sabía mucho. Era un hombre muy serio, muy... Recuerdos de los hermanos hay algunos que ahora dicen que los machacaron. ¿Tú tienes más recuerdos? No, en general no. Es decir, había, pues como en todo, que había a lo mejor alguno que era un poco... pegón. Pues sí, bueno, es que entonces pegaba todo el mundo. Era la norma de entonces. Tu padre te daba un coscorrón, tu madre cogía las zapatillas y te daba en el culo si hacía algo malo, y los curas pues igual. Si tenías una falta de ortografía, te ponían a escribirla 100 veces en una pizarra y no salías de la clase, por supuesto, hasta que no aprendías. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre? Que los de aquella generación no tenemos ninguna falta de ortografía. Y hoy, hasta los licenciados tienen falta de ortografía. Claro, eran otros métodos de enseñanza que yo no volvería a repetir, pero los volvería a reexaminar con respeto y con afecto, porque no todo estaba equivocado. Es verdad. De hecho, los que hemos salido de todas esas escuelas hemos sido gente que ha tenido una cierta capacidad crítica, precisamente por haber sido educados, no solo por curas, sino en las creencias cristianas.
Además, te digo, aquí en Cádiz, por ejemplo, aquellos hermanos de la doctrina cristiana que se llamaban, estaban ubicados en los barrios, en Santa María y en la Viña. Y ha habido cantidad de chavales humildes que ellos han sido capaces de sacarlos adelante y trabajaban en el comercio, por ejemplo. Sí. Eso es. La filosofía de los hermanos de la Salle era precisamente sacarle, diríamos, el dinero a los más ricos en la Salle. En la Salle, que eran los que podían, allá había Domé, allá había gente que tenía dinero. Yo era con beca, el que tenía beca tenía que sacar 10 en todo, sacar el número 1 para poder continuar, que era mi caso. A mí cuando me dicen, tú sacaste muchos número 1, digo, es que no tenía más remedio, claro. No es que yo sea muy listo, es que tenía que serlo. Y luego ellos financiaban, con ese dinero, financiaban la escuela de San José, que ha habido gente allí famosa, ahora, por ejemplo, Castro Mellado, ¿no? Estaba allí, y estaba también las escuelas, es que había 4, estaba la Salle, estaba la escuela de San José, estaban otros 2 más en barrios pobres, que bueno, que tenían como función, en vez de hacer ingenieros, pues hacían peritaje de comercio o empleados de comercio, en fin, tenían la función de encontrar trabajo a un tipo de gente así, ¿no? Bueno, se puede discutir todo eso, pero una función social importantísima en un Jerez como aquel, que solo tenía bodega y poco más, ¿no? Bueno, y ya tenía cosas, porque hoy sí que tiene poco. Exactamente. Bueno, después haces el preu. El preu era un curso dificilísimo, yo me acuerdo cuando se decía, ¿tú en qué estás? Yo en tercero de preu, yo en segundo de preu, la gente repetía, y haces filosofía al final. Yo pasé a la facultad de filosofía. ¿Sevilla? Mi madre me hizo un favor enorme porque mi padre murió en el año 69 y ella, que tenía una pensión exigua, pues consideró que yo tenía que seguir estudiando y me pagó el primer año, los 2 primeros años. Luego ya me lo pagué yo porque dejé todo y me puse a trabajar, claro, porque no podía hacer nada, y aquello se lo tendría agradecido mientras viva, ¿no? Porque gracias a eso pude acceder a un nivel que yo no había soñado, ¿no? Claro. Allí en mi clase, por ejemplo, para hacer una idea, estaba Alfonso Guerra, que era... porque estuviste en la fábrica de tabaco, ¿no? Sí, en la fábrica de tabaco. Estaba Juan Carlos Rodríguez Ibarra, estaba Kiko Veneno, allí coincidimos una serie de personas, además unos profesores extraordinarios. Por ejemplo, Alfonso Lazo. Alfonso Lazo, un profesor de historia extraordinario. Carlos Álvarez. De arte, Santiago. De arte era... ¿Cómo se llamaba? Es que estamos tenía aquí, mucha relación. Es que ya a nuestra edad, lo de los nombres propios... Ya fallamos. Bueno, eso es un... Comellas. Comella era catedrático de historia. Bueno, había unas primeras figuras de un montón. Claro, aquello enriqueció mucho todo. Estaba en filosofía un hombre del Opus, pero que era un filósofo de primera, que era Jesús Arellano. Podía discrepar de él, pero él había leído más de socialismo que tú 300 veces. Sabía más que nosotros. Sabía mucho más que tú. Estaba también Patricio Peñalver. Había un elenco de... Aquello era una universidad, que es muy distinto a lo que hay hoy, que dicen que es una universidad. Pero yo no veo que haya ese ambiente intelectual donde todo el mundo tenía publicado en revistas internacionales artículos. Aquí yo no sé dónde publica nadie ni qué hace, pero en fin. ¿Qué hiciste? ¿Vivías en piso? ¿Qué recuerdos tienes? Sí, vivíamos... ¿Actividades culturales? Vivía en una pensión con mi amigo Juan de Uña, que lo encontré allí. Todavía somos amigos. Aquello no se olvida nunca. Claro, esos son los años clave. Y los primeros pasos pues los dimos juntos, ¿no? Sí. Empezamos a colaborar con la editorial Cix. Bueno, yo creo que en nuestra vida el propio cristianismo nos permitió... Porque tú tenías esa impronta cristiana, ¿no? Cristianos, profundamente cristianos. Que en aquel momento ese cristianismo casi siempre adoptó formas de compromiso a la izquierda. Siempre, a la izquierda. Era una cosa... La interpretación que hacíamos del cristianismo siempre que era una herramienta de los pobres. Exactamente. Entonces eso te situaba siempre, por lo menos imaginariamente, cerca de lo que eran las grandes opciones que teóricamente eran de los pobres, luego se demostró que no, como era el Partido Comunista y el Partido Socialista, que creíamos que sí, pero luego resultó que no. Pero bueno, hay que equivocarse. Hay que equivocarse para poder acercarse a algo. Acercarse a la verdad, ¿no? Explícale a nuestros espectadores, sobre todo a los más jóvenes, qué era aquello de la editorial ZIX. La editorial ZIX, que tiene una historia extraordinaria que nadie ha escrito. La editorial ZIX era una editorial católica, cristiana, pero donde había ahí un grupo de gente que podía ser filoanarquista, otros filomarxistas, filosindicalistas, filoliberales. Había un núcleo de personas de inmensísima valía. Ahí estaba, por ejemplo, estaba
José Miguel Oriol, que ahora dirige la editorial Encuentro. Por ahí han pasado cantidad de personas que luego han tenido, ha habido incluso ministros, ha habido alguna relevancia, con ella colaboraba el ministro de la UCD entonces, Alfonso Osorio. Había un elenco de personas donde se proponían que el público español tuviera acceso a los textos que la dictadura no les dejaba leer. Entonces, pues ahí escribía, ahí había unos libritos que eran de Bakunin, otros de Tamame, había unos libritos, y nosotros lo que hacíamos era colaborar con ellos en unas mesas que poníamos en mitad de la calle, que a la policía no le gustaba nada, y a Fraga, entonces, menos, de hecho nos quitaron cantidad de veces. Fraga llegó a ser ministro del Interior. Entonces, y bueno, allí, por un precio módico, 13 pesetas entonces, 25, 20, se vendían las primeras ideas, se daban libros de historia del movimiento obrero español, se contaba otra versión de todo lo que la dictadura había intentado hacer que la gente viera, ¿no? Y claro, pues aquello tuvo un gran éxito, el movimiento fue un movimiento muy amplio. Cuando el Partido Comunista eran 4 gatos, la editorial sí tenía más de 2.000 personas. Yo recuerdo un encuentro en Salamanca y otro en Valladolid del año 70-71, 70-71 estamos hablando, donde yo creo que había allí 2.500 personas, y se hacía siempre en seminario y tal, porque detrás de todo eso estaba la OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Detrás la OAC, ¿no? La OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica. Y financiado también. Que contribuyeron decisivamente a la democracia en este país. Sí, es verdad. La Iglesia, y hoy no sé, hoy la OAC se habla de ella. Y otros muchos cristianos colaboraron verdad. muchísimo a la democracia en este país, cosa que han silenciado los actores que hoy tenemos en el régimen, instalados en el régimen, porque quieren monopolizar el tránsito a la democracia. Y la mayoría de ellos no han estado, O sea, la mayoría de los que hoy se atribuyen. Ni han estado, ni han pasado por las cárceles. Yo estuve en la cárcel. Muchas de las personas que estuve ahí fuimos a la cárcel. Esto ninguno. O muy pocos, algunos fueron. Algunos fueron. Felipe González no fue. No. Alfonso Guerra tampoco. Rodríguez Borbolla tampoco. Miguel Ángel Pino tampoco. Ninguno. Dice, vamos a ver. Aquí los que hacían oposición entonces era el Partido Comunista, que es verdad, que lo hacía especialmente su gente, sus redes, dentro de Comisiones Obreras, cuando Comisiones Obreras era lo que era, que era un sindicato real, y luego estaba el Partido Comunista, que sí hacía oposición, y luego estaban los cristianos. Sí, es verdad, es verdad. Los cristianos que hacían una oposición más fuerte que los otros. Lo peor de todo no es que no hayan estado, sino que muchos de ellos incluso estaban a la sombra del régimen y que hoy en día nos llaman fachas. Yo he escuchado lo de facha hasta Eso es una broma. Yo cada vez que oigo eso del avión de Juan Luis Cebrián, digo, ¿esto qué es? Juan Luis Cebrián, cuando yo estaba en la cárcel, era director de los informativos de Televisión Española. Efectivamente. Franquista, más franquista total. Que vienen aquí, pero él y un montón de ellos son hijos de la familia de Franco, como lo éramos todos. Es decir, vamos a ver. Sí, hombre, pero por lo menos no ocultes tu historia. No ocultes tu historia. Si claro, venimos todos de donde hemos venido, de donde hemos podido. Nadie elige nacer donde nace. Si Juan Luis Cebrián fue hijo de Cebrián, el importante y si su amigo era Polanco, que era franquista, pues ¿qué le vamos a hacer? Sí, pero que ellos ejercieron y optaron por aquello. No lo oculte. Y vaya después pregonando por ahí o sentando cátedra sobre quién es el bueno y quién es el malo dentro de la izquierda. Ha sido la historia de nuestra vida. Pedro, durante el 70 al 76 te detienen varias veces e incluso en el 76 ingresas en la cárcel. ¿Puedes contar un poco? Sí, bueno, más que me detienen, yo creo que la palabra más exacta es me retienen varias veces y me detienen con todas las características y paso a la cárcel en una. Una de ellas fue bastante divertida porque fue un recital poético que dimos. Habían muerto 3 albañiles, tres pobres albañiles. Tengo un poema escrito sobre ellos, reciente, dándole las gracias por aquello. Y eran 3 pobres albañiles que murieron en Granada en 1970 en una huelga famosísima que hubo en la construcción. Y entonces un grupo de lo que éramos entonces, pues estaba Paco Bejarano, luego un poeta reconocido, premio de la crítica en España, estaba Antonio Otero, Antonio Robles, el anarquista del grupo, estaba Paco Lobatón, estaba yo, había un grupo que se llamaba Grupo Génesis, estaba Pepe Álvarez, que fue el mentor del grupo. Y bueno, pues se nos ocurrió, o nos invitaron, o alguien tuvo la idea de irnos al Club Nazaret a dar un recital sobre esto. No dijimos ni pío que era sobre esto, pero fuimos. Y claro, en el momento que empezamos a lanzar poemas, Paco Reynoso, que después se ha convertido en un gerifalte de la izquierda en Jerez, un hombre, bueno, pues empezó diciendo 3 flores
rosas han florecido en Granada, claro, ya, pues aquello, inmediatamente alguien del club llamó a la Guardia Civil, no, perdón, a la policía, se personaron allí con el afán pues de detener al grupo pero teníamos allí un grupo de amigos, de novias y de tal, que lo que hicieron fue comerse los poemas, se comieron los poemas, pero vamos, fue yo creo que el primer ejercicio de versofagia que yo haya visto, se comieron los poemas para eliminar las pruebas. Entonces, claro, no había pruebas, entonces nos retuvieron, pero al final tuvieron que soltarnos, ¿no? Luego estuve retenido alguna vez más y luego ya la detención en el año 76, sí, muerto 76, Franco. Muerto Franco, pero todavía estaba la cosa. Claro. ¿Y cuándo entonces empiezas a trabajar ya más en serio? ¿O cuándo empiezas a trabajar en los Bueno, yo medios de estuve durante comunicación? mucho tiempo, estuve en González Vía, cuando nos planteábamos la lucha sindical, Sí. la lucha obrera que queríamos Sí. entonces, que era una lucha, había gente absolutamente decente Sí, en es todas verdad. estas cosas, ¿no? También había gente que estaba como una cabra, pero vamos, Sí. gente decente. Intentamos hacer un sindicato nuevo, distinto, en González Vía. Luego ese sindicato se unió con la USO, que estaba dirigida por Pepe Gaitero. Sobre él hay muchas versiones. Yo siempre lo he conocido como una persona honrada, ¿no? Independientemente de que podamos discrepar o que discrepemos ahora de un montón de cosas. Pero era una persona honesta, como la puede haber en cualquier sitio, ¿no? Y participé en esto hasta el año 80. Estuve aquí, en los 80 ya me fui a Sevilla con mi familia, porque me puse enfermo, tenía un ataque de estrés, lo que llamaríamos un ataque brutal de estrés que no me permitía hacer absolutamente nada. Allí volví a reengancharme con los estudios y empecé ya en los medios de comunicación. Empezaste con los medios de comunicación, el primero de los cuales quizás fue El Mundo, ¿no? No. Ah, no. No, yo empecé en Radio Cadena Española. Empecé en Radio 16, que era una radio vinculada al grupo 16 que dirigía entonces Iñaki Gabilondo, al que habían echado desde la SER. Que todo esto, fíjate tú la prehistoria. Lo viejo que somos. Claro, cuando te dicen ahora y te cuentan un cuento de Blancanieves, dices, hombre, soy un poquito más antiguo, ¿no? Un poquito más antiguo. Y en esa radio echamos las primeras babas. Sobre todo yo, que tenía un problema, que era un poco tartamudo, con lo cual todavía lo sigo siendo, pero menos, ya se controla uno más. Y claro, tenía que comer, tenía que comer y bueno, el caso es que empezamos por allí, luego fue de Radio 16 pasamos a Radio Cadena, pasé a Radio Cadena, luego pasé a Televisión Española, estuve un tiempo en la Cámara de Comercio como responsable de comunicación, luego volví a Televisión Española, salí de Televisión Española expulsado por mi oposición a cómo hicieron el referéndum de la OTAN y en la manipulación tremenda que hacía el PSOE, claro, que yo es que no coincidí allí con Pilar del Río, la que fue esposa de Saramago. De Saramago. Saramago, allí coincidí con Joaquín Petit, con un montón de personas. Y bueno, luego ya en el 87-88 estuve trabajando en Diario 16, con Ignacio Camacho, que ahora está de columnista en ABC. Extraordinario. Escribe maravillosamente bien. Además es un buen periodista. Yo lo he visto, los que lo ven en La Pluma no saben también que es un periodista de raza que se sienta en una silla y es capaz de ordenar una sección, que también eso es importante. No es vistoso, pero es importante. Y luego ya pasé al Mundo, El Mundo me llamó... El Mundo, eso. Me llamó... Eso fue a partir del 89, ¿no? 89, justamente en el 89. Yo había estado trabajando en Euroforum, que era una revista europea, y allí conocí a Víctor de la Serna. Me llamó por teléfono y me dice, Pedro, ¿tú te harías cargo del Mundo? Digo, yo me hago cargo en este momento de lo que haga falta porque tenía 3 hijos ya y yo me habían echado de televisión, que era el único ingreso, y claro, tenía Pero tú siempre hablas de que te hacía falta, pero yo creo que también hay vocación, ¿no? O sea, que te gusta o no. Yo no sé si soy esencialmente periodista, yo iba para poeta y filósofo. Ajá. Lo que pasa es que los acontecimientos de la vida no siempre te conducen al fin que tú deseas, ¿no? De todas formas, he ejercido esta profesión, yo creo que con dignidad, pero quizás me hubiera gustado más hacer otra cosa. Otras cosas, ¿no? Pero bueno, me casé muy joven, ahí, claro. Me casé con 22 años, tenía 3 hijos, claro, es que eso no para. Eso come Es todos una los cadena, días, duerme todos los días, tiene que ir al colegio todos los días. Y yo no podía permitirme decir, no, me voy a... Entonces, bueno, pues aquello ya empezó en el mundo empezó muy fuerte, tuve la buena fortuna periodística, porque eso fue una magnífica. Que 4 cosas que hice al principio, en los 3 primeros meses, fueron... Pegaron fuerte. Portada nacional. Claro. Todavía recuerdo una que fue espectacular, porque además me acuerdo de Hermida. ¿Cuál? Porque Hermida estuvo 3 días intentando que se desmintiera ese hombre y no lo consiguió. Tuve una entrevista a Copa, porque este un hombre que bebía generosamente, que era el premio Nobel
de medicina, nuestro premio Nobel, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, esto de la edad. ¿En medicina? Sí, hombre, el premio Nobel que tenía el pelo blanco, Severo Ochoa. Ah, Severo Ochoa. Severo Ochoa. Vale. Me cité con él en un hotel de allí de Sevilla. Él tomaba unos aperitivos de martini, pero le ponía 2 dedos de ginebra. No me digas. Y bueno, estuvimos hablando de la vida, de la muerte, un hombre enamoradísimo de su esposa, el que la muerte de su esposa había destrozado. Y en medio de la conversación me dice: Pedro, si tú me pegaras un tiro, yo te lo agradecería. No me lo puedo creer. Lo publiqué tal cual. El periódico, pero no lo destaqué, porque yo entonces no tenía olfato periodístico como los de Madrid. ¿No? Pero estaba allí un amigo, Fernando, ¿cómo se llamaba? Fernando Blanco, creo que se llamaba, y este vio lo que había dicho y puso un titular así, salió en portada, vamos. Severo Ochoa, si alguien me pegara un tiro, yo se lo agradecería. Yo fue un pelotazo. Y a los 2 meses, bueno, pasaron varias cosas de estas, y a los 2 meses el caso Guerra. El caso Guerra. El caso Guerra. Me tocó el caso. ¿En realidad empiezas tú con la historia? En realidad, el que lo empieza profesionalmente no fui yo. Yo tuve la suerte de que di con el alcalde de Barbate, que era el principal implicado. Pero esto lo empezó un compañero nuestro, que entonces estaba en el ABC, que se llamaba Antonio... Ay, Dios mío, con los nombres. Pero bueno, tenemos una edad. Bueno, era el corresponsal de ABC aquí. Ahora trabaja en El Confidencial. Ya me acuerdo del nombre. Y este hombre fue el primero que dio los primeros pasos y tuvo las primeras investigaciones. La mujer de Juan Guerra se había puesto en contacto con Soriano, que era un diputado del PP, había pasado los papeles a la ABC, luego me los pasaron a mí también. Bueno, el caso es que ahí se formó, claro. Pero yo tuve la gran suerte de que fui a Barbate, sí, a casa del alcalde, sí, de una compañera, cuyo nombre no voy a mencionar, porque igual la perjudico. Y bueno, el alcalde dice: dile a ese hombre que se asome a la puerta, que yo veré si me gusta su cara o no. Me acuerdo de Serafín Núñez, porque aquello fue. Y se asomó a la puerta, me miró y dice: pasa. Y allí empezó el caso Guerra. En ese pasa. Fíjate. Yo me comprometí con él a guardar silencio sobre algunas cosas que no merecía la pena contarse porque no venían a cuento, pero sí me contó, diríamos, lo que era el meollo del tema, ¿no? Que Juan Guerra efectivamente había tenido una participación en el proyecto Puerto de la Plata, y claro, al día siguiente fue ya el desmadre. Lo publicaste en El Mundo, en El Mundo de de Andalucía. El Mundo. Entonces no había Mundo de Andalucía, había El Mundo. Y aquello estalló. Estalló bien. Estalló y me cogió en medio. Eso me llevó casi 2 años de mi vida. Y claro, pues abandono de familia y todo lo demás. Eso fue tremendo. Pero bueno. Pedro, me dicen que vamos a echar 5 minutillos de publicidad y enseguida volvemos. De eso hay que vivir. Exactamente. Así que venga. Enseguida estamos con ustedes.